Amén. Bien, hermanos, ahora sí, pasemos al momento del mensaje de la palabra de Dios. Ubíquese por favor en el Evangelio de Marcos. Marcos se encuentra después de Génesis y antes de Apocalipsis. Búsquelo, que allí está. Marcos está antes de Lucas, el Evangelio que acabamos de leer. Marcos capítulo 12, nos vamos a ubicar en el versículo 41. Y quiero contarte una historia, hermanos, que la Biblia nos habla de ella, que es verídica, y que cada cosa que nosotros podemos ver en la Biblia es verdad, porque la Biblia es la palabra de Dios y es verdad absoluta. La Biblia nos enseña a ser buenas personas, buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos trabajadores. Una vez alguien me preguntó: pastor, quiero aprender a ser un buen esposo. Lee la Biblia, hermano, y vas a ser un buen esposo. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Si ya se ubicó, me dice amén. Ok, leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, queremos darte gracias por tu palabra que es hermosa, por tu palabra que nos llena de sabiduría y nos ilumina el camino. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para asimilar esta palabra y que la podamos poner por obra en nuestras vidas para hacer luz a otras personas que necesitan conocerte, para hacer luz sobre todo en el hogar, en la iglesia y donde quiera que estemos. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y es verdad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, el mensaje que me dispongo a disertar en esta mañana lo he titulado Entrega total. Y nos dice la Biblia en Marcos 12:41 que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas. Eso nos ubica entonces en el templo. Jesús estaba en el templo, allá en Jerusalén, sentado. Y dice la Biblia que Jesús estaba allí observando a las personas. ¿Y qué observaba Jesús? Jesús observaba no la cantidad de dinero que estaban echando en el arca, si era mucho o si era poco. Jesús observaba cómo echaban el dinero, la actitud con la que ellos lo estaban haciendo. Eso era lo que estaba observando Jesús. Ahora yo quiero que usted vea lo siguiente. En el lugar donde se depositaban las ofrendas en el templo, era en el atrio de las mujeres. Se les llama así porque era el lugar del templo hasta donde las mujeres podían entrar. Más adelante solo podían entrar hombres. Así que en ese lugar donde podían entrar las mujeres y también hombres, habían 13 jarrones de bronce que tenían forma de boca de campana. Era algo largo, con cuello cerrado, y luego en la boca aquellos jarrones se abrían. Por eso se les decía boca de trompeta. En esos 13 jarrones era donde las personas de esa época
depositaban las ofrendas. Como eran de bronce, las personas iban a echar, eran monedas, toda moneda que cayera en aquel lugar hacía bulla. Así que usted se puede imaginar a los escribas y fariseos y mucha gente rica, a ellos les gustaba aparentar que eran muy espirituales y les gustaba llamar la atención. Ya en otros pasajes de los evangelios, usted habrá notado que los fariseos algunas veces cuando ayunaban dejaban ver su rostro y su semblante caído y se paraban en las esquinas a la luz de todas las personas para orar y clamar a Dios, de manera de que se dieran cuenta que estaban ayunando y que estaban orando, y la gente pudiese decir: ¡wow! ¡Qué espirituales son estas personas! Que siempre ayunan y siempre están adorando. ¡Qué espirituales son! A los fariseos les gustaba hacer alarde de esas cosas. Pero usted y yo sabemos bien que la forma de adorar y de servir a Dios no es así. Jesús dijo que cuando oremos a Él, cuando clamemos, cuando le sirvamos, lo hagamos de corazón y en lo secreto. Y tu Padre que va en lo secreto te recompensará, dice la Biblia. Si vamos a servir a Dios, lo vamos a hacer porque lo amamos. Si vamos a ir a orarle, lo vamos a hacer porque creemos verdaderamente en Él, no porque queremos aparentar algo delante de otras personas. Simplemente nos interesa nuestra relación con Dios y sabemos que Él conoce nuestro pensamiento y sabemos que Él conoce nuestro corazón. Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Nosotros podemos engañar a nuestros padres en casa, podemos engañar a nuestros hijos, podemos engañar a nuestros hermanos o a un amigo, podemos mentir y engañarle. Podemos venir a la iglesia y hacerle creer algo al pastor y también engañar a los líderes o a cualquier hermano de la congregación. Pero a quien definitivamente no vamos a poder engañar nunca es a Dios, porque delante de sus ojos todas las cosas están abiertas. Todo delante de los ojos de Dios está transparente. Él lo conoce todo. Él conoce la profundidad de tu pensamiento. Él conoce la profundidad de tu corazón. A Él no le puedes mentir. Así que estas personas eran unos tontos, porque buscando alardear de sus oraciones, buscando alardear de su servicio a Dios, se hallaban desagradando al Señor. Y la idea es que agrademos a Dios, no a la gente. No importa si no llamas la atención de la gente con tu servicio, o con tu oración, o con tu ayuno, o con tus diezmos. No importa si no llamas la atención de la gente. Lo importante es que llames la atención de Dios. Lo importante es que cuando hagas cualquiera de esas cosas, las hagas con un corazón sincero. Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, Jehová nunca despreciará. No podemos fingir delante de Dios un corazón sincero, porque cuando estás fingiendo no hay sinceridad. Mucha gente viene a la iglesia y finge. Pero Dios realmente honra a las personas que en lo secreto verdaderamente le adoran, verdaderamente le aman. Así que escuche esto. Jesús estaba sentado allí en el arca y lo que sucedía todos los días estaba por suceder una vez más. Allá venían los ricos, estos eran fariseos, escribas, saduceos, venían a depositar sus diezmos y sus ofrendas. Y como aquellos jarrones, aquellos receptáculos eran de bronce, entonces ellos traían bastante en bolsas, y cuando se acercaban a esos jarrones gigantes, dice la Biblia, echaba, haciendo exégesis en el pasaje, la traducción correcta es ellos lanzaban, quiere decir ellos tiraban la ofrenda en aquellos receptáculos, la lanzaban, y como era grandes cantidades, aquello hacía mucha bulla, de manera que todos los que estaban en el lugar
se podían dar cuenta de la gran cantidad de dinero que estaban diezmando u ofrendando al Señor. Así que ustedes se pueden imaginar a estas personas sacando el pecho. Por favor, presten atención. ¡Cámara! ¡Acción! Y soltaban aquella bolsa, y cuando comenzaba ese montón de monedas a caer sobre aquel jarrón de bronce, imagínense el ruido que hacía. Y todos se daban cuenta, ¡wow! ¡Qué ofrenda tan rebosante dio esa persona! Ya viene otro con una bolsa bien grande, y la soltaban, y Jesús estaba allí mirando lo que ellos estaban haciendo. A lo mejor usted diría, eso tiene que agradarle a Dios, porque estaban dando mucha cantidad de dinero. Eso tiene que agradarle a Dios. A lo mejor usted dice, a Dios le agrada que le demos mucha cantidad de dinero. Dios no necesita que tú le des dinero. Voy a repetir eso otra vez. Dios no necesita que tú le des dinero, porque la Biblia dice que Él es dueño del oro y de la plata. Todo es de Él, le pertenece. Él es el eterno Dios todopoderoso y puede usar las cosas que le pertenecen cuando Él quiera. Tiene disposición de sus cosas en el momento que Él lo decida. Dios no necesita nuestro dinero. Y estas personas tampoco les interesaba agradar a Dios. Su corazón de cada uno de ellos estaba lejos de Dios. Ellos querían era llamar la atención. Ellos querían era ganar popularidad. Ellos querían que la gente viera lo espirituales que son. Y por aquella razón daban aquel espectáculo. Y dice la Biblia, hermanos, que Jesús estaba allí sentado mirándolos cómo lo hacían. Y dice que muchos ricos echaban mucho dinero. Pero dice el versículo 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Aquí tenemos un contraste de personas ricas diezmando y de personas pobres diezmando. ¿A quién le agrada más a Dios? ¿Un pobre o un rico? A Dios le agrada igual las dos personas. Hay pobres que sirven a Dios de corazón y Dios los honra por eso y los bendice. Pero también hay pobres que no son sinceros delante de Dios y son desobedientes y Dios no los bendice. Así también los ricos, de igual manera. Para Dios no hay diferencia entre pobres y ricos. Delante de Dios todos somos iguales. El contraste que vemos acá no está en la riqueza ni en la pobreza, porque tú puedes servir a Dios siendo rico o siendo pobre. El contraste de lo que vemos acá es el corazón de esta mujer viuda y el corazón de quienes llegaban y daban mucho dinero. Jesús estaba mirando el corazón de las personas, la motivación con la que ellos estaban diezmando. Jesús no está interesado en tu dinero, en tu diezmo, en tu ofrenda. Él está interesado en tu corazón. Él no quiere tu dinero, Él te quiere a ti y te quiere totalmente. Él no te quiere a medias. Jesús quiere que te entregues a Él en la totalidad, cuerpo, alma y espíritu doblegados a Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Hay personas en la iglesia que les cuesta diezmar. Algunos, cuando se está recogiendo el diezmo en la iglesia, se meten la mano en el bolsillo y de manera que nadie lo vea, escondido, comienzan a mirar a ver cuál es el billete que se va a salir. Que no me vea el pastor y no me vean los diáconos. Si se sale un billete grande, Señor, reprenda al diablo. Y buscan sacar un billete más pequeño. Eso hacen. Están como el niño que dijo, Señor, si la cochina que tengo en casa
prepare los 9 cochinitos bien, el más gordo y el más hermoso te lo doy a ti. Así que la cochina que tenía en su casa tuvo los 9 cochinitos, pero un día se le murió un cochino, así que le quedaban 8. Y el niño miró al Señor y le dijo: Señor, lo siento, se te murió tu cochinito. Muchos de nosotros somos así, de esa manera. Pero cuando vamos a un centro comercial y entramos y vemos aquella ropa, aquellas camisas, pantalones, y decimos: wow, cómo quisiera comprar ese pantalón, ¿cuánto cuesta? Y resulta que cuesta más dinero de lo que usted tiene. ¿Cuánto desearía usted tener lo que falta para poder adquirir esa camisa? Porque le gustó mucho, usted quiere esa camisa, pero no le alcanza. ¿Cómo hubiese querido tener más? En la iglesia, cuando recogen el diezmo, nos alegramos porque tenemos menos. Qué bueno que no traje el dinero que está en casa. Así no lo doy. ¿Tú crees que cuando Dios ve esas cosas le agradan a Él? Le desagradan. ¿Le desagradan a Dios porque Él quiere tu dinero? No. Le desagradan porque con esa actitud que tú estás teniendo, estás demostrando que no dependes de Dios, dependes del dinero, que tu corazón no está puesto en Él, está puesto en el dinero. Y Él puede bendecirte sobreabundantemente, mucho más que todo lo que puedas ganar trabajando arduamente. Porque en Él está el poder y en Él está la bendición. Y nos perdemos sus bendiciones porque no creemos. La viuda entró entonces en aquel lugar de la ofrenda y se dirigió a uno de los receptáculos de bronce, y allá iba ella, escondida, con 2 blancas. Usted se puede imaginar 2 monedas de 10. Las blancas era la moneda de menor valor en el Imperio Romano. La blanca es como si tuviésemos moneditas de 10 nosotros en este momento, o un céntimo, que son las moneditas de bronce que aún están por allí. Ella tenía, digamos así, 2 moneditas de 1 céntimo cada una, el menor valor. Así que entonces ella pasó a depositar su ofrenda, y dice la Biblia que también la lanzó, también la tiró, igual que ellos. No la colocó, ella también la dejó caer. Había que dejarla caer porque no había forma de meter la mano en aquel jarrón, no había forma. Así que ella tenía que soltarla también desde arriba. Pero yo quiero que usted haga una comparación del sonido que hicieron aquellas 2 monedas con el sonido que hacían el montón de monedas que echaban los saduceos y fariseos en aquel lugar. No sonó. Me imagino que aquello sería un silencio sepulcral. Imagínese. La viuda pasó al frente, se paró enfrente del receptáculo de bronce, levantó su mano y suelta aquellas monedas y no se escuchó nada. Un silencio total. Y luego dio media vuelta y se fue. No sonó como pasaba con los otros. Y a lo mejor la gente que estaba alrededor no le prestó atención. Quizás algunos se rieron de ella. Por favor, qué pena, qué vergüenza. ¿Cómo viene a dar ese diezmo? Tan poquito, tan poca cosa. ¿Cómo viene a hacer eso? No cree en Dios. Dio muy poco. Pero no importaba lo que la gente que estaba alrededor pudiese decir. Lo que realmente importa es qué dice el Señor. Porque Él sí conoce tu pensamiento y Él sí conoce tu corazón. Él sabe cuáles son tus motivaciones. Él sabe cuáles son tus intenciones. Cuando Jesús vio aquello, sigue diciendo, dice en el 42 nuevamente: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo. Esa expresión que usó Jesucristo, de cierto os digo, es una expresión hebrea que se usaba para llamar la atención cuando algo muy importante se iba a decir. En otras traducciones dice: en verdad les digo. Es como si Jesús hubiese dicho: presten atención, porque esto que voy a decirles es importante que ustedes lo sepan. Escuchen bien,
Presten mucha atención, dijo Jesús a sus discípulos. Esta viuda dio más que todos los ricos que entraron y dieron su dinero. Escuche, no dio más que un rico, dio más que todos los ricos que dieron todos sus diezmos y ofrendas. Y solamente dio 2 blancas. ¿Por qué dio más? Es complicado. ¿Qué está tratando de decir Jesús con esto? Obviamente, ellos dieron más. Si hasta con el sonido se puede saber. Los discípulos quizás no entendían al principio qué era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo es que esa viuda dio más? Señor, explícanos quizás. Si yo hubiese estado allí, Señor, por favor, explícame, no entiendo, porque yo vi las grandes cantidades de los demás. ¿Y cómo vas a decir que ella, que dio 2 moneditas pequeñitas, dio más que ellos? Y la respuesta está en el siguiente versículo. Fíjese bien lo que dice Jesús. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y agrega Jesús, todo su sustento. Todo el dinero que aquella viuda tenía, lo puso delante del altar de las ofrendas a Dios. Y eso le agradó a Jesús más que las grandes cantidades de dinero que los otros traían. Hermano, ¿sabe por qué? Porque cuando tú diezmas, tú no solamente estás dando dinero. Si tú limitas tu pensamiento a eso, es porque no has entendido lo que significa diezmar y ofrendar. Cuando tú diezmas y ofrendas, más que dar dinero, tú estás adorando a Dios. Tú lo estás reconociendo como tu Padre, como tu proveedor, como tu único sustento. Tú le estás diciendo, Señor, yo creo en ti y todo lo que tengo tú me lo has dado. Y de lo que tú me has dado, Señor, de eso yo hoy siembro en tu obra. Diezmar es adorar a Dios. Diezmar es creer firmemente en Dios. Diezmar de corazón sincero y por amor es amar realmente a Dios. Es entregarse realmente a Él. Este es un principio que a veces es difícil de entender y un tanto más difícil de practicar. Pero cuando aprendes a entenderlo y cuando aprendes a practicarlo, vas a tener bendiciones hermosas en tu vida, porque Dios no avergüenza ni desampara a nadie. Eso lo dice su palabra, porque tú eres su hijo y Él te ama. Yo prefiero depender de Dios que depender del dinero. Prefiero depender de Dios, porque yo sé que Él cuida de mí. Negarle a Dios su diezmo no es solo robarle, porque la Biblia dice que el diezmo es de Dios, no es tuyo. Es más, todo lo que tú tienes le pertenece a Dios. Tu ropa es de Dios, tu carro es de Dios, tu casa es de Dios, tus hijos son de Dios, tu trabajo es de Dios. ¿Me sigue? El cuerpo que tienes es de Dios. Ni siquiera es tuyo, es de Dios. Nada, tu alma misma es de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él creó todas esas cosas. Eso es de Él, le pertenece totalmente. Pero cuando tú le niegas a Dios algo, tú le estás diciendo, no creo en ti, yo no confío en ti. Santiago, hablando de la fe, dijo que la fe sin obras es muerta. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero vive y se comporta de una manera diferente, que va en contra de lo que dicen. Cuando tú crees firmemente en Dios, tú no tienes problemas con diezmar y ofrendar. No tienes problemas con eso, porque sabes que Dios es quien te sustenta. Él es quien te sostiene. El pueblo de Israel estuvo en una oportunidad en el desierto. En el desierto donde no había nada. Dios pidió una ofrenda para construir el tabernáculo.
El tabernáculo era una choza en donde el pueblo iba a adorar a Dios. Así que Dios quería que ellos construyeran un tabernáculo y pidió una ofrenda para eso. Y la Biblia dice que el pueblo ofrendó sobreabundantemente y construyeron el tabernáculo. Y estando ellos en el desierto, de aquí para allá y de allá para acá, nunca les faltó alimento. Es más, tenían de día una nube que los protegía del sol abrasador, del calor. Se dice que la temperatura en ese lugar del desierto era extremadamente alta y que una persona no podría sobrevivir estando allí. ¿Cómo el pueblo de Israel pudo pasearse en el desierto en esas condiciones naturales? Porque Dios colocó esa nube que los protegía. Todo su dinero no los hubiese librado de eso. Y de noche el frío era terrible. Todavía en la actualidad quienes estudian esos lugares dicen que el frío sigue siendo terrible. ¿Cómo hacía el pueblo de Israel en ese desierto frío? ¿Cómo hacían para soportar? De noche ellos tenían una columna de fuego que los calentaba. La nube en el día y la columna de fuego en la noche, cuidándolos. El maná que caía del cielo y alimentaba a aquellas personas. Las tórtolas que se posaban cerca de ellos y ellos con sus manos las podían tomar para poder comer. El mar, cuando huyeron de Egipto, se abrió ante la presencia de Dios y ellos lograron pasar. Con todas las riquezas que llevaban y el oro, no hubiesen podido abrir ese mar. Hay cosas que tú con dinero no vas a poder obtener nunca. Hay gente que tiene mucho dinero y aún así no pueden escapar de la muerte. Pero lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Y si tú estás puesto en las manos de Dios, entonces nada es imposible para ti, porque nada es imposible para Dios. Pero has creído firmemente en Él. La viuda soltó aquellas dos blancas y esas dos blancas no sonaron en el templo, no hicieron eco. No hubo ningún estruendo en el templo cuando soltó sus dos blancas. Me imagino que a lo mejor al final lo que hubo fue un ping. Al final, ya, eso fue lo que se oyó. Pero escuche, en el trono del reino de los cielos, esas dos blancas sí hicieron temblar el corazón de Dios. Porque hicieron temblar el corazón de Cristo en ese lugar. Hermano, cuando tú crees en Dios y vives conforme a su palabra, y haces temblar el corazón de Dios con tu obediencia, no faltará en tu vida nunca el sustento ni su bendición, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él es un Dios de pactos y es un Dios de promesa que cumple su palabra. Eso es bíblico, totalmente. Por eso la viuda dio más que todos ellos. Dios no mira cantidades, hermanos. Dios mira tu corazón. Cuando tú vienes aquí al frente a depositar tu diezmo y tu ofrenda, Dios no está mirando tu mano. Él no abre el sobre para ver qué viene allí. No, Él está mirando tu corazón. Él observa allí a ver qué hay. ¿Hay adoración? ¿Hay amor por Él? ¿Hay entrega total? Entonces Dios se regocija contigo y te exalta y te bendice. Amén. No deje de servirle a Dios por guardarse 2 centavos, hermanos. Cúmplale a Dios en sus diezmos y sus ofrendas, y usted verá cómo Él comenzará a prosperarlo usted en todas las cosas. Pero hágalo de corazón, aquí, con entrega. No venga a hacerlo para que Dios lo prospere, porque eso tampoco está bien. Hay gente que viene a diezmar. Voy a diezmar porque la Biblia dice que Dios me da el 100 por 1. Así que voy a diezmar para que Dios me dé mucho más. Yo le doy a Dios 100 bolívares y Dios me da 1 millón. Así que, Señor, aquí están los 100. Acuérdate del millón, Señor.
acuérdate. Y cuando oran en su casa, Señor, acuérdate del millón. Mira que di 100 en la iglesia. ¡No! No diezmes ni ofrendes así. Es mi consejo como pastor. No diezmes así. Hoy, cuando vayamos a recoger los diezmos, si esa es la actitud de tu corazón, quédate allá sentado, porque esa es una actitud incorrecta. Pero si tú lo que quieres es adorar a Dios, quieres exaltarlo y agradecerle porque sabes que Él te ama y sabes que Él cuida de ti, entonces allí sí, levántate y saca tu diezmo y saca tu ofrenda y pasas al frente y deposítala, pero hazlo porque crees en Él y porque en Él confías, no porque esperas que te multiplique. Nosotros diezmamos, ¿sabe por qué? Porque ya Dios nos ha multiplicado, por eso. Tú nos diezmas y Él te bendice, ese principio es equivocado y lo enseñan en muchas partes. Yo diezmo, Dios me bendice. No, Dios te bendice primero. Dios primero derrama su bendición sobre ti, sobreabundantemente. Y luego es que tú diezmas. Pero no porque Dios necesita dinero. Dios te prueba a ti a través de los diezmos. Es como si Él te preguntara, ¿crees en mí? Señor, creo en ti. ¿Firmemente? Sí, Señor, firmemente. ¿Te entregas a mí totalmente sin reservas? Sí, Señor, me entrego a ti sin reservas. Entonces dame tus diezmos y tus ofrendas. Si le decimos que no, entonces no creemos en Él y no hay entrega. Lo dice la Biblia, hermano, no lo dice el pastor. Puede leer cualquier libro de la Biblia y allí va a encontrar el principio. Me acuerdo que en una oportunidad estaba yo en Pueblo Escogido, todavía no era pastor, yo apenas era maestro de escuela dominical, de la clase de adultos, y estaba sentado, me acuerdo que de este lado, al final, en toda la esquina, y a mi lado estaba mi esposa, y recogieron los diezmos. Yo había hecho un trabajo y di mis diezmos, así que me quedó la otra parte en el bolsillo. Y entonces yo dije, bueno, me quedó esto, y ya estaba haciendo planes. Cuando pasó un rato, unos 5 o 10 minutos, que se le habían recogido los diezmos y la ofrenda, pasó una hermana que el pastor le dio la oportunidad para que le dijera a la iglesia que depositaran unas ofrendas para una niña con cáncer que estaba grave en el hospital y sus padres no tenían dinero, para que el que quisiera bendecir a esa familia lo hiciera en ese momento. Y clarito yo escuché como si Dios me hubiese dicho, el dinero que te quedó en el bolsillo, ese dinero que está allí, yo quiero que tú lo saques porque ese no es para ti, ese es para esa niña del hospital que tiene cáncer. Yo al principio yo dije, ese no es Dios, ese es el diablo que me está hablando. Al principio yo dije eso. Señor, reprenda al diablo, fuera de aquí, demonio. Así que mi esposa está a mi lado y yo le dije, mi amor, no sé, siento una inquietud de dar lo que tengo aquí en mi bolsillo, todo lo que tengo acá. Y yo pensaba que ella me iba a decir, no, Tony, no lo hagas, esa inquietud, eso no es de Dios, ya tú diezmaste, quédate allí. No, ya lo que me dijo fue, el Señor también está tratando conmigo y ya te iba a decir que lo diéramos. No puede ser, dije yo, pidiendo que para que me sujetara y lo que me estás diciendo que vaya. Así que yo, hermano, siendo sincero, no tenía el valor de pasar al frente y dar el dinero. Y yo dije, yo no voy a pasar al frente y no voy a dar ese dinero, así que se lo di a mi esposa. Yo le dije, mi amor, tú tienes más valor que yo. Toma el dinero, ve y lo echas tú allá en la ofrenda. Ve tú. Así que mi esposa agarró el dinero de mi mano y comenzó a caminar por aquí, por el medio del pasillo. Yo la veía en cámara lenta cómo se iba alejando de mí y se iba acercando a la ofrenda. Pero aquellos fueron los minutos más largos de mi vida. Y allá iba mi esposa, usted sabe. Yo quería tener como una caña de pescar en mi mano y lanzarla también así en cámara lenta. Y jalarla hacia mí. Cuando yo vi que ella soltó aquel dinero en aquella cesta allá en la iglesia, también lo vi caer así en cámara lenta, así. Y aquí en mi corazón, hermano, de todo corazón, una amargura increíble. Cuando mi esposa dio media vuelta y regresó, yo empecé a pelear con Dios. Yo comencé a decirle a Dios, Señor, ¿cómo tú me haces esto? Tú sabes que tengo un niño pequeño. Carol no había nacido todavía. Sabes que tengo un niño pequeño. Tony tenía como 3 años de edad, 4.
¿Qué le voy a dar de cena cuando llegue a la casa si me sacaste todo el dinero del bolsillo, Señor? ¿Por qué hiciste esto? No entiendo, estoy molesto. Yo le decía eso a Dios allí. Todos comenzaron a orar por la niña. Señor, te damos gracias, bendice a la niña. Y yo peleando con Dios, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me quitaste el dinero? Sabes que tengo un hijo. Yo no puedo llegar a la casa y decirle a mi hijo, hoy no vas a cenar porque hoy di el dinero. No puedo decirle eso, Señor. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué me moviste a hacer esto? Cuando terminó el culto, yo salgo, usted sabe, quejándome. Salgo del templo. ¿Usted ha visto al chavo cuando está bravo? Me parecía el chavo. Y me paro en el frente del templo molesto, el Tony conversador que siempre andaba con los hermanos. Mira, hermano, ven acá, y echando broma con ellos. Estaba por allá arrinconado. Molesto. Ahora, ¿qué hago en casa? Y preocupado. ¿Qué hago en casa? ¿Qué hago? Se me acercó una hermana que siempre me miraba feo. Yo creo que yo le caía mal. Se me acercó y me dijo, hermano Tony, ven acá. Fui hasta donde ella estaba, vamos al carro. Fui con ella al carro. Hermano Tony, quiero decirle algo. El Señor me movió a mí desde hace varios días a darle una ofrenda a usted. Así que esta es la ofrenda que el Señor me movió a darle desde hace varios días. Ella tenía un Capri, una maleta de esas bien grande. Usted sabe que el Capri tiene la maleta bien grande. Cuando aquella mujer abre la maleta del carro, hermanos, unas compras, allí había de todo. Y la maleta del carro estaba full, increíble. Cuando yo vi aquello, usted a lo mejor piensa que yo me alegré. No me alegré. Me llené de vergüenza delante de Dios. De vergüenza. Y comencé a llorar. La hermana pensaba que yo estaba llorando de alegría. El hermano Tony está llorando de alegría. ¡No! Estaba llorando de pena. Así que miraba hacia la hermana y me aparté, permiso hermana, y me aparté un poquito y comencé, Señor, perdóname, Señor. Dios, ¿qué fue lo que dije? Perdóname. Olvida todo lo que dije allá adentro, Señor. Yo no sabía que tú estabas trabajando de esta forma. Escuche, lo que yo diezmé allá adentro, todo lo que tenía en mi bolsillo, no hubiese alcanzado ni siquiera para comprar la tercera parte de lo que esa hermana me estaba dando. Así que tomé una decisión y sembré en el reino de Dios. Y Dios me multiplicó sobreabundantemente. En ese momento Dios me estaba enseñando a depender completamente de Él. Hermano, Dios es fiel. Si tú pones en Él tu confianza, Él no te va a defraudar. No te va a defraudar. Confía en Dios. Puedes cerrar tus ojos y puedes caminar por donde sea, así no puedas ver. Y si eres obediente y si eres fiel a Dios, tú sabes que Él te va a guiar. Tú no ves, pero sabes que un Dios poderoso te guía, te cuida, te protege y te bendice. Ese es Dios. Pero mucha gente prefiere poner su fe en el dinero. El dinero se vuelve muchas veces sal y agua. Un mal negocio lo podrías hacer hoy o quizás mañana. A lo mejor haces un negocio con alguien y te estafa. Tú no sabes lo que te puede pasar. Algún delincuente puede entrar en tu casa, Dios te guarde, y quitarte tus pertenencias. Pero ¿quién te puede quitar a Dios? Nadie. Él es eterno y siempre está allí, a tu lado, siempre. Esta viuda entendía al principio. Por eso sus 2 blancas eran mucho más que lo que dieron todos los ricos en ese lugar. Cuando diezmes y ofrendes, es necesario que sepas que es un momento de entrega, es un momento de fe. Escúchame algo, ya para terminar. Solo las personas de fe diezman y ofrendan. Solamente las personas de fe lo hacen, porque han creído que tienen un Dios proveedor y no tienen problemas con eso. Apartan su diezmo, apartan su ofrenda y lo presentan delante de Dios. Señor, vengo a darte lo que es tuyo. Gracias por tus bendiciones. Gracias por mis hijos. Ese es un momento.
Yo cuando voy a diezmar, yo le doy gracias a Dios por mi hija, por mi hijo, gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios por los estudios de mi hijo, gracias a Dios por mi ministerio, por la iglesia, gracias a Dios por la casa que Él me ha dado. Le doy gracias a Dios, Señor, estoy agradecido contigo, gracias, aquí vengo a traerte lo que es tuyo. Cuando tú diezmas, no le estás dando nada a Dios, porque eso es de Él, le pertenece a Él. Cuando tú no le das tus diezmos a Dios, ¿sabes qué estás haciendo? ¿Qué? Robando a Dios. Robando a Dios. A través de los diezmos y las ofrendas es donde Dios, es la única cosa donde Dios permite ser probado. Dios dice en Malaquías, capítulo 3, versículos 10 en adelante, lo puede anotar y leerlo en su casa y profundizar en el pasaje si usted quiere. Dice el Señor: probadme ahora en esto, si no abriré yo las compuertas de los cielos, Nueva Versión Internacional, las compuertas de los cielos, y derramaré sobre ti bendición sobre bendición, y dice, hasta que sobreabunde. Pues yo prefiero caminar con esa bendición sobreabundante de Dios a todos lados, pero no dejar de diezmar, no dejar de ofrendar, porque lo amo, porque estoy agradecido con Él y porque sé que todo lo que tengo, Él me lo ha dado. Tienes una familia, Dios te dio esa familia. Tienes una casa, Dios te dio esa casa. Dios fue quien te la dio. Tienes un trabajo, Dios te dio ese trabajo. Si no te gusta, Dios te puede dar uno mejor. Yo le estoy pidiendo al Señor que esta iglesia sea cada día más fortalecida en su palabra. Y sé que me la va a dar. Amén. Una iglesia que se fortalece cada día más en su palabra. Pero tenemos que ser fieles a Él. Cuando se acerca el momento del diezmo y la ofrenda, usted diga, este es mi momento de adorar a Dios. Este es mi momento de decirle que tengo fe en Él. Este es mi momento de entregarme totalmente a Él y depender de Él, de poner mis metas en sus manos. ¿Cuántos tienen metas aquí? Todos tenemos metas. Escuche, yo no voy a andar en la vida tratando de alcanzar mis metas y la bendición de Dios. Cuando yo diezmo, yo también en ese sobre, de manera simbólica, estoy metiendo mis metas allí. Señor, mira, tengo estas metas. Te las pongo en tus manos para que me las bendigas y prosperen. Amén. Eso lo puedes hacer. ¿Cuántos lo quieren hacer? Claro que sí. Es el momento de diezmar y ofrendar. Amén.